de comenzar, de darle la enseñanza el día de hoy, si escuchan ahí unos sonidos de animales, por favor no se vayan a asustar, yo estoy en mi pueblo, entonces es muy común escuchar estos sonidos de los gallos. Es un gran privilegio realmente ver que el Oasis ha avanzado, tiene un llamado sorprendente realmente en los caminos de Dios. Dios realmente ha sido bueno con ustedes, con cada uno de los líderes, con cada uno de sus integrantes del grupo, los que se van agregando también. Y realmente algo que a mí me ha encantado es de que cuando hacemos grupo, no importa si solamente hay 1, 2, 15, 20, 50, los que estén son los que realmente necesitan o los que van a tener la promesa de Dios en su vida o los que van a recibir el milagro que están buscando, esa palabra pequeñita que están buscando para poder seguir renovados, para poder seguir avanzando en el día a día, ¿verdad? Porque si lo necesitamos. Entonces, hoy quiero darte esta enseñanza que es el llamado, ¿sí? Yo creo que cuando escuchamos el llamado es como esa llamada que o nos asusta o nos emociona, ¿verdad? Cuando recibimos una llamada, ya sea si estamos buscando algún trabajo, tal vez alguno ha pasado esta experiencia que está buscando trabajo y recibe esa llamada y se emociona, ¿verdad? Pero obviamente cuando nosotros buscamos trabajo, somos llamados por esa empresa. Voy a comenzar así para que no nos vayamos tan rápido. Somos llamados por la empresa, pero aparte de ser llamados por la empresa, también pasamos por un proceso de selección. O sea, muchos pueden ser los llamados y pocos son los que se pueden quedar en el puesto que tú quieres aplicar, ¿verdad? Veámoslo así. Y realmente es algo muy, muy bonito porque en el llamado podemos ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Así como tus líderes, que son Kevin, Leslie y María Fernanda, ellos tuvieron un llamado. Yo tuve un llamado y cada uno de nosotros pasamos por diferentes llamados, no sé por cuántos pasó Kevin o Leslie o María Fernanda, pero yo tuve mi llamado 3 veces. Yo fui llamada por Dios 3 veces y siempre lo he mencionado y en la misma iglesia. Y es algo tan bonito también porque cuando Dios te llama, es porque te llama y cuando ya es tu tiempo, aunque tú huyas como Jonás, aunque tú te escondas, realmente cuando Dios dice ya, es ya, ¿verdad? Entonces, quiero que vayas conmigo si tienes tu Biblia o si no me puedas escuchar. Vamos a comenzar en el versículo en el libro de Mateo, en el versículo 22, capítulo 22, perdón, versículo 14. Dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Quiero comenzar con esto. Muchos son llamados y pocos escogidos. Y cuando nos llaman la primera vez o la segunda vez, cuando nosotros somos llamados por Dios, en algún momento nosotros sentimos miedo. Yo tuve miedo la primera vez. Cuando a mí me invitaron al grupo, yo recuerdo que tenía entre más o menos 15, 16 años, 17 años en este rango de edad, me llamaron la primera vez. Asistí un par de veces al grupo, no sabía mayor información, pero sí sabía que era un grupo cristiano evangélico de Casa de Dios. Por X y Y razón yo dejé de asistir, ¿verdad? Y la segunda vez que me van llamando también fue para asistir a un grupo, yo no sabía, solo me dijeron, mira, te invito a una reunión de amigos. Y yo, ok, vamos a conocer nuevas personas, pero no tenía en la mente de que iba a ser un grupo cristiano, ¿verdad? Entonces yo asisto. Paso como 3 veces la reunión y hasta ahí quedó, ya no fui por X y Y circunstancias o porque ya estaba trabajando y en fin, otras cosas más. La tercera fue la vencida, chicos. Cuando Dios dice, ya, tampoco te puedas seguir escondiendo, tu llamado es ahora. Entonces ya tenía los 22 años cuando yo decido ir a mi encuentro y recibo el llamado, pero ahora sí el llamado donde Dios me dice, es hora de que tú puedas trabajar para mí. Es hora de que tú puedas caminar conmigo como mis discípulos, como mi hija, como mi sierva, ¿verdad? Obviamente a mí me dio miedo cuando yo supe que iba a estar como líder de gente, cuando Dios me dijo, te voy a escoger entre tantos que llamé.
a mí me dio miedo porque decía, wow, ¿cómo voy a poder ser líder de gente cuando yo no he liderado ni siquiera mi propia vida? ¿Verdad? Pero tenés inclusive el miedo de decir, ¿cómo vas a predicar? Yo nunca he predicado en mi vida, ni siquiera sé qué es predicar, ni lograba agarrar bien la Biblia, pero Dios en su llamado, cuando te llama, Él te prepara. Y realmente ahí cometemos el error a veces en que como nos da miedo, nosotros salimos huyendo, nos alejamos de la presencia de Dios, buscamos los pretextos o simplemente hacemos caso omiso al llamado que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y ese llamado realmente, jóvenes, y siempre los he dicho yo a mis discípulos que están aquí, que son sus líderes, es de que cuando nosotros somos llamados, somos escogidos, a nosotros se nos demanda a nosotros porque nosotros somos hacedores de palabra, somos los que estamos a la brecha, somos los intercesores de cada uno de ustedes por estar orando, pidiendo y clamando por las peticiones de cada uno de ustedes. Tiene una responsabilidad cierta. Quiero que hagas un énfasis con esto. Hay una responsabilidad al momento de ser llamado y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué pasa con esa responsabilidad? Y Leslie lo acaba de demostrar en su pequeño testimonio de ahorita de la ofrenda, es de que cuando tú eres llamado, eres escogido, cuando tú haces la palabra, oyes la palabra, haces la palabra, profetizas, empiezas a caminar en los caminos de Dios, Dios te bendice de una manera diferente a como lo hacen los hijos que solamente oyen. Obviamente los hijos que solamente oyen reciben su bendición, es cierto, pero los que son escogidos son apartados exclusivamente para Él y tienen las bendiciones al doble, al triple. No quiere decir que tú no vayas a recibir tu bendición, claro, tú la vas a recibir conforme a lo que Dios te vaya a dar, pero a los que son hijos, los que son siervos, tienen esa bendición adicional. Es como en tu trabajo, tu negocio que tú puedas tener cuando te dicen, miren, el día de hoy, como por ejemplo cuando yo trabajaba en un banco, me decían, esta semana o este día, quien venda cierta cantidad va a recibir un bonus extra de, qué sé yo, vamos a darnos un número aquí, un bonus de despensa de 500 quetzales, un ejemplo, ¿verdad? Entonces tú te quedabas a la gran y empezabas a trabajar como loco porque era un bono adicional, porque a quien no le beneficia un bono de despensa. Entonces, esas son las bendiciones, los que son escogidos por Dios. Y si tú realmente has sentido ese llamado, te has dicho, entiendo la palabra. Cada vez que predica mis líderes de Oasis, yo entiendo la palabra, entiendo de qué tratan, es porque Dios ya está moviéndose, es porque ahí Dios te está llamando, te está incitando para que tú puedas ser parte de ese grupo de escogido y tener la recompensa que Él tiene preparado para ti. Amén. Vamos a ir a otro versículo que me encanta, que es Hechos 4:12. Hechos 4:12. Si lo tienes por ahí, te voy a dar un tiempecito para que lo busques. Hechos 4:12. Vamos a ver algo aquí que les va a encantar. Dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro lado, jóvenes, en ningún otro lado hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué nos dice aquí la palabra en hecho? Es de que solamente hay salvación en Dios. Solamente en Dios. Aún así, los que estén debajo del cielo pueden estar predicando, pueden estar con las iglesias, los pastores. Es cierto, son llamados por Dios, pero el único que nos puede salvar es nuestro Padre. ¿Sí? Es nuestro Padre. ¿Cómo puedes tú identificar si estás siendo llamado por Dios? Es inclusive sentirlo a Él como papá, sentirlo a Él y sentirte tú como hija, inclusive sentirte como hija. Realmente, cuando yo fui llamada, yo le tenía un miedo a Dios y siempre lo voy a decir, yo le decía a Dios, Señor, el Señor que castiga, el Señor que te dice te vas al cielo, el Señor que te dice te vas al infierno, y hasta ahí quedaba. Pero cuando yo aprendo y cuando yo soy escogida, me doy cuenta el beneficio de ser llamada, el beneficio de ser hijas, de recibir las bendiciones. En
ese momento cuando yo empecé a prepararme, pude ver tanto y sigo viendo tanto en Dios ahora en mi vida que realmente te da dones, te da talentos, los beneficios de estar caminando con Él, te da los dones de discernimiento, inclusive te modifica algunas áreas de tu vida. Yo, por ejemplo, y creo que mis discípulos lo han visto, es de que yo no era tan paciente. Yo no era paciente y en mi vida del mundo yo me irritaba en cualquier momento, o sea, por todo, yo me enojaba y me irritaba y decía, no, eso no funciona, déjenlo así o simplemente me alteraba. Pero realmente cuando yo decido, hasta inclusive eso modifica mi vida, se modificó no, así como un giro total. En mí, que yo me quedo hasta a veces sorprendida y digo, wow, cómo Dios tiene el poder de cómo Él te va a utilizar con la gente, Él va a ir modificando las áreas de tu vida que Él necesita que tú modifiques para poder servirle. Los que estudiaron academia, inclusive, creo que aquí hay varias, los que estudiaron academia, pudimos ver en ese momento cómo Dios nos llama, cómo Dios nos prepara, no solamente nos manda a predicar, ese llamado que realmente nosotros tenemos como hijos, todos lo hemos recibido. Todos lo hemos recibido en alguna ocasión, pero solamente pocos los que son escogidos. Y cuando tú eres escogido, eres beneficiaria, recibes las bendiciones al doble. Y vamos a hacer otro versículo, vamos a leer otro versículo que está en Romanos 10:13. Si tú estás apuntando, Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Todos nosotros, cuando nosotros llamamos a nuestro Padre, cuando llamamos al Señor, somos salvos. Cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros nos arrodillamos, nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestros pecados, de antes, cuando nosotros decidimos bautizarnos, es cuando nosotros somos escogidos y cuando nosotros decimos a Él, quiero servirte, ¿verdad? Quiero caminar a tu lado, quiero estar a tu lado, quiero hacer de tu palabra, quiero ser hacedor de palabra, de acciones. Y realmente es algo muy hermoso porque creo que ustedes, considero y tengo fe de que los líderes que ustedes tienen actualmente son jóvenes que Dios ha llamado en su tiempo de cada uno. Tal vez uno fue primero que el otro, pero realmente podemos ver cómo Dios se ha glorificado en la vida de cada uno de ellos. Y te aseguro que inclusive en tu vida, porque puedes tener algunos cambios tan pequeños que tú puedes sorprenderte y decir, ah, la gran, ¿cómo pudo pasar eso? Es Dios obrando en tu vida. Es Dios obrando en tu vida. Cuando sucede alguna emoción fuerte, tú te dices, ala, ¿cómo pudo suceder? Es Dios obrando en tu vida. Cuando tienes la noticia satisfactoria de un trabajo, es Dios obrando en tu vida. Cuando tú recibes la alegría inclusive de algo familiar, emocional, de sentimental, es Dios obrando en tu vida. Dios está alrededor todo el tiempo, 24/7, los 365 días del año, ¿verdad? Pero tenemos ese llamado especial para que nosotros podamos servirle. Ahora bien, ¿te has preguntado tú en alguna ocasión, si tú eres nuevo en este caso, si estás siendo llamado por Dios? Yo no me lo pregunté las primeras 2 veces. Inclusive lo dudé la tercera vez que yo fui llamada. Yo no me lo pregunté. Yo no dije si estoy siendo llamada por Dios, ni sabía inclusive. Es cierto, Dios tal vez en su tiempo me estuvo preparando cuando estaba más pequeña porque me encantaba ver, y yo creo que más de alguno todavía lo siguen emitiendo, no estoy muy segura, en Canal 27. Yo me levantaba los fines de semana súper temprano porque me encantaba ver las caricaturas que pasaban en Canal 27 y realmente no estaba tan en cero cuando yo decidí caminar en Dios, pero realmente yo nunca me pregunté si era llamada por Dios. Pero yo te hago esta pregunta porque estás a tiempo de, ¿estoy siendo llamada por Dios? ¿Sí? Ahora bien, ¿estoy siendo escogida por Dios? El que tú estés inclusive aquí en este grupo te hace ser llamado por Dios. Que tú te conectes y digas, bueno, es día sábado. Bueno, son a las 6 de la tarde, tengo grupo, Oasis está transmitiendo, me quiero conectar. Dios empezó a mover en ese momento para que tú te conectaras. Es Dios llamándote, es Dios diciéndote quiero que escuches, es Dios diciéndote hay algo nuevo para ti. Amén. Entonces, quiero que vayamos al versículo de Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses 5.
del 22 al 24. Vamos a ver cómo realmente en este pasaje Pablo le habla a los creyentes de Tesalónica. En primera de Tesalonicenses 5, del 22 al 24, Pablo le dice a los de Tesalónica, dice, absteneos de toda especie de mal. Tú que ya eres líder, tú que ya fuiste estudiante de academia o tú que estás comenzando los caminos de Dios, abstenete de toda especie de mal. Tú ya recibiste el llamado, estás siendo invitada por tal vez Kevin, por Melanie o Leslie o María Fernanda, pero en este pedazo dice, absteneos de toda especie de mal. El mal, es cierto, nos acecha en cada paso que nosotros damos, pero cuando nosotros somos llamados, Dios intercede por nosotros. Cuando nosotros somos llamados, Dios manda ángeles inclusive para que puedan posarse en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tus hijos, lo que tú tengas a tu alrededor. Y más adelante dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esto le dice Pablo a Tesalónica. El mismo Dios de paz, porque Dios es paz en todo tiempo. Me encanta esto. Ahorita que tú estás siendo llamado, quiero que consideres esto, que Dios es paz. Dios es paz y quiero que veas, Él busca también desde ese punto que tú lo veas como un papá, no como alguien que te pueda juzgar, no como alguien que te pueda criticar, sino que Él es paz, Él es amor. Y dice, santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué nos dicen estas de Primera Tesalonicenses? Es de que abstengámonos del mal, guardemos nuestro espíritu, guardemos nuestra alma, guardemos nuestro cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y realmente aquí nos podemos ver que Tesalónica eran creyentes llamados por Dios, pero estaban tal vez un poquito tambaleando ante el verdadero evangelio, estaban como que su vista apartando en la palabra, pero Pablo les hace nuevamente ese llamado que se abstengan de todo mal, ¿verdad? Cuando nosotros somos llamados por Dios es porque ya fuimos escogidos. Somos escogidos, pero también nos incitan o nos dicen, absténganse del mal, absténganse de caer. El Espíritu Santo va intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando tú vas caminando inclusive y ya está tu llamado, el Espíritu Santo intercede por ti y te dice, no, por ahí no es. No, por ahí no es. Simplemente vuelves al camino que es. Amén. Vamos a ver un poquito Pablo ahorita cómo le habla a varias ciudades. En Gálatas 1:6 le dice a los de Galacia, le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué pasa en esto, jóvenes? Cuando nosotros somos llamados por Dios, ¿sí? Cuando somos llamados por Dios tenemos nuestra mirada fija en Él. Cuando nosotros somos llamados por Dios, buscamos la manera de caminar bien, de caminar en rectitud. A veces nos podemos equivocar, nos podemos levantar nuevamente, pero podemos nosotros seguir caminando. Pero en esta parte a mí me sorprende porque Pablo dijo, wow, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Galacia se desprendió o se alejó rápidamente del llamado de Jehová en ese momento, de Cristo en ese momento. Y realmente yo no declaro eso sobre tu vida, declaro que tú puedas seguir avanzando, declaro que tú puedas seguir cosechando frutos, de que tú puedas seguir cosechando promesas y que no te alejes de Dios. El enemigo va a buscar la manera de poder alejarte, de poner trabas o obstáculos en tu vida, pero cuando tú ya eres escogido de Dios, tú eres apartado de todo lo demás. Amén. Tú eres apartado, eres seleccionado como alguien especial para Dios, de decir, Él es mío, Él es mi discípulo, Él es mi siervo, es mi hija, es mi hijo, Él está apartado. Aún así el enemigo buscará las maneras de cómo atormentarte, pero Dios tiene más fe en ti que nosotros a veces en Dios. Es un poquito contradictorio. Dios mismo tiene esa fe en nosotros, que cree en nosotros, que dice, Azucena el día de hoy será alguien el doble que fue el día de ayer. Y a veces nosotros nos levantamos con aquellas ganas de decir, hoy es un día muy feo.
o no sé, nosotros mismos nos decimos eso, pero Dios confía más en nosotros que nosotros mismos en nosotros o nosotros mismos en Él, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de no alejarnos. Y aquí realmente podemos ver a Pablo cómo está advirtiendo a dos ciudades diferentes de que no se alejen de la gracia de Dios. Entonces, realmente jóvenes, un llamado es algo que realmente se nos da, como yo dije en un principio, se nos es dado. A veces se nos complica comprender que es un llamado como tal. Por eso les inicié contando ahí la anécdota de cómo cuando nosotros buscamos un trabajo, somos llamados, pero a veces nos pueden decir al final, muchas gracias. No, pero en el reino de Dios es diferente. No simplemente te dicen, muchas gracias, fíjate que tú no llenas los requisitos, no puedes predicar. No, no, no. Ellos te dicen gracias por haber llegado. Entonces, ahí ya te empiezan a ofrecer los puestos diferentes, digo yo. Puedes estar como predicador, como líder, puedes ir a las naciones, estar predicando. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, a mí algo que me encanta y es que tú como discípulo de Dios, tú como que ya estudiaste academia, estás iniciando, Dios nos hace responsables. Quiero ver ahí un poquito de noción en este punto. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestro corazón, nosotros maduramos en un área espiritual, ¿sí? Maduramos y somos responsables en un área y a veces nos cuesta como personas poder hacerlo, pero realmente algo que a mí me encanta y está en Romanos 2:13, si lo tienes ahí puedes leer conmigo y dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir este versículo? Que nos sirve para entender que cuando Dios llama a alguien, ¿sí? Cuando Dios llama a alguien, es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. O sea, Leslie, Kevin y María Fernanda tienen como una responsabilidad de hacer grupo cada sábado, ¿verdad? Cada sábado, y realmente ellos tienen la autoridad de poder predicar, tienen la autoridad de poder dar, de poder estar al pendiente de ustedes, porque eso es lo que nos hace nosotros como llamados, como escogidos de Dios, de ir por ustedes, de predicar por ustedes, de que ustedes puedan estar siempre en los caminos de Dios. Y hoy declaro realmente en tu vida que lo que Dios tiene preparado para ti, así sea. Aún así el enemigo pueda levantarse, joven. He visto un montón de testimonio, inclusive he visto caer a grandes líderes, pero quiero decirte algo que realmente ahorita Dios te está llamando para que tú puedas ir, para que tú puedas hacer, para que tú puedas predicar, puedas sentir su palabra y realmente no le tengas miedo, no tengas miedo a lo que vaya a venir. Dios realmente no se aparta de nosotros, sino que está todo el tiempo rodeándonos, está como un padre al pendiente de las situaciones que nosotros pasamos, ¿verdad? Entonces, a veces se nos complica y decimos, bueno, es que está en los caminos de Dios, quiere su tiempo, su dedicación, pero jóvenes, cuando nosotros decimos sí a Dios, todo lo demás, yo te lo digo por experiencia, cuando le decimos sí a Dios, lo demás no lo vamos a ver difícil. Así de simple, y eso lo pueden ver ustedes, que no podemos decir, la otra vez grupo, no. Cuando tú tienes ese llamado, lo demás, mire, lo demás sale suavecito, sale genial ustedes. Yo a veces no puedes verle complicaciones a la vida, simplemente pasa algo, Dios te enseña cómo resolver, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis líderes, a mis discípulos, inclusive desde el año pasado o hace 2 años, paz, que todo va a estar bien. Paz, que todo va a estar bien. Y es uno de los versículos que me encanta porque Dios nos enseña que nosotros tengamos paz en todo tiempo. Tú que eres hijo, tú que eres hija, Dios te dice paz, todo va a estar bien. Todo va a estar bien si tú estás buscando un trabajo, Dios te lo va a dar. No desistas, sigue persistiendo, sigue buscando. Tú quieres poner un negocio, buscar y pedirle a Dios las estrategias de cómo poder montar un negocio, de cómo poder arrancar, de cómo poder iniciar. Estás buscando realmente
realmente estabilidad emocional, inclusive en tu familia. A veces el enemigo se aprovecha de eso y viene y mete cizaña porque tú ya empezaste a buscar de él, ya empezaste a escuchar de su palabra, y Dios y el Espíritu Santo viene y empieza a interceder por ti, empieza a cuerparte, pero el enemigo puede venir y va a poner trabas inclusive en tu familia, y si tienes hijos, empieza a poner un montón de complicaciones. Pero como vimos en el versículo anteriormente, es Dios de paz. Es un Dios que realmente te va a cuidar, es un Dios que realmente te va a proteger y va a hacer lo necesario para cuidar de su hijo y cuidar de su hija. Y ese llamado que Dios te ha dado, que Dios te dio en un principio, discípulo, inclusive los que están ahorita en el grupo, es porque nadie, terrenalmente nadie tiene la autoridad de quitártelo, ni siquiera Dios, porque Dios te escogió en un principio. Dios dijo, yo quiero a Leslie, yo quiero a Kevin, yo quiero a ellos para que puedan servirme. Y no es difícil cuando tú tienes un corazón dispuesto, un corazón obediente de servirlo a él, de decirle, Padre, heme aquí, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, joven, el día de hoy Dios te quiere dejar con esta enseñanza. ¿Tienes un llamado? Todos, toda la humanidad tiene un llamado. Todo ser humano, para mí todo ser humano tiene un llamado, tiene un propósito en esta tierra, tiene mucho por hacer, tiene promesas inclusive. Y algo que te quiero decir es de que si tú ya fuiste llamado y no ves inclusive ahora, no ves tus promesas porque tú le has estado pidiendo y no lo ves por ninguna manera, no pierdas la fe. Tal vez ahorita me puedes decir, sí, Mayra, es fácil decirlo, no pierdas la fe, pero no pierdas la fe en ningún momento. ¿Por qué? Porque Dios en su tiempo te va a mandar la bendición que tú necesitas. Lo que tú estás pidiendo actualmente, y realmente desde un principio me estaba poniendo cuando yo les empecé a hablar sobre división en la familia. Si alguien en este grupo está pasando por esa situación o conoce a alguien que tal vez su familia está dividida, tú puedes ir y declarar sobre su vida, decir, toda familia que esté en discordia, que esté en división, va a ser unida, porque tú ahora, desde que tú empezaste a asistir a un grupo, desde que tú fuiste llamado, tú llevas luz por sobre toda oscuridad. Tú eres luz que va a ir resplandeciendo, que tu luz va a ser como la aurora que va de aumento en aumento, que no va a cesar en ningún momento, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nuestro amado Padre te quiere dejar el día de hoy. ¿Tienes un llamado? Sí. No tengas miedo. Yo tal vez tuve miedo en un principio, pero hoy por hoy, créenme, lo mejor, inclusive yo he visto tanto y he dicho, wow, esto es lo mejor de lo mejor, pero Dios tiene más cosas preparadas para nosotros como hijos, y más si tú eres joven que estás iniciando en los caminos de Dios. Tú tienes inclusive mucho por recorrer, mucho por ver, mucho por descubrir, que a veces nosotros los que ya estamos grandes, no tan grandes, pero ya estamos un poquito grandes, decimos, wow, si tan solo hubiera aceptado yo a los 17 años a Jehová y hubiera dicho sí, y me hubiera saltado tantas situaciones que pude haber viví, ¿verdad? Entonces, estás a tiempo. Tiffany, estás a tiempo. Natalia, estás a tiempo. Azucena, Melanie, inclusive Leslie, Kevin, María Fernanda, estás a tiempo inclusive para renovar y decirle a Dios, heme aquí, aquí estoy. Si tú abres tu Biblia, ya sea la digital o la física, y pones la palabra heme aquí, wow, vas a encontrar a muchos personajes que dijeron, heme aquí, aquí estoy, heme aquí, aquí estoy. Puedes encontrar y vas a ver a un Samuel, a un Elías, a un Eliseo, a mujeres también en país súper fuertes que fueron llamadas y escogidas por Dios, a varones que pelearon, que hicieron batalla, que pelearon con grandes hombres que libraron batallas, ciudades inclusive. Imagínate a Moisés, a Noé, a todos ellos fueron escogidos por Dios por un propósito. Y a veces nosotros tenemos ese propósito en la tierra de poder llamar a otros, de poder demostrarle a los demás lo que Dios está haciendo.